no te imaginas. Siempre Bueno, se vive riendo todo el tiempo. yo sé, pero bueno, ya tú sabes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todas estas personas que están aquí con nosotros. No tenemos muchos en este momento, pero espero que empiecen a llegar y si no, lo pueden ver por definido. Así es que se dice, ¿verdad? Bueno, también vamos a abrir una página para que puedan ver todos los shows que no han visto antes. Mientras tanto, los pueden ver en el canal de YouTube mío o de Ana. No sé si nada los tienen el de él también. De manera que los invitamos a que vayan, repasen todos esos shows, porque muy pronto, el 29 de agosto, será nuestro taller en grande, el que tanto hemos esperado, que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que realmente tiene relación con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, y es sobre los miedos, pero un miedo en especial. La mayoría de las veces tenemos miedo por ciertas razones, dependiendo de la situación y de lo que le acongoja a la persona. Tenemos miedos a veces de las enfermedades, tenemos miedo de una soledad, tenemos miedo de un cambio de ciudad, tenemos miedo de enamorarnos, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a la crítica, al cambio, pero hoy en especial vamos a hablar de ese miedo que nos da muchas veces el comunicarnos, el expresar nuestros sentimientos a nuestro esposo, a nuestro novio, a nuestra pareja, a nuestra amiga, al jefe, a la persona que nosotros necesitamos hablar. Y pueden haber muchas razones por las que tenemos esos miedos y eso es una de las cosas que vamos a hablar en este momento, por qué a veces nos dejamos controlar. Debemos de saber que el miedo es algo muy natural y bueno, para muchas personas es como una energía, como un impulso, una motivación. Realmente para mí lo es. Cuando yo siento miedo de algo digo, wow, tengo que pasarlo. Entonces eso a mí me da como que, es como que te dijera la batería. Para otras personas no, para otras personas es como un bloqueo, ya no, se frisan. Pero lo importante no es tener el miedo, lo importante es saber manejarlo porque cuando dejamos que el miedo nos controle es cuando ya vienen esa cantidad de problemas que se presentan y que por supuesto traen consecuencias a nuestras vidas. ¿Por qué es importante comunicarnos? Porque si no nos expresamos, la otra persona, como hemos venido diciendo antes, no va a saber qué es lo que estamos pensando. Y muchas veces nos limitamos por tal vez no ponerle más fuego, más leña al fuego, como decimos nosotros en nuestro país. Si esta persona ya está ofuscada y yo le digo mi opinión, de pronto se va a enojar más, dejemos las cositas quietas. Muchas veces es también porque sabemos que si nos expresamos y dejamos a un lado ese miedo, tal vez tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y eso implica trabajo, y eso implica esfuerzo en nosotros, y es mejor quedarnos como estamos. Mal que bien, ahí la estoy llevando. No se puede vivir de esta manera porque no estamos viviendo una vida auténtica, no estamos sintiéndonos nosotros como deseamos sentirnos de una manera de bienestar. Porque al no expresarte, al tú no poder expresarte, no estás viviendo en bienestar, estás viviendo en tristeza, en angustia, en dejar que las cosas pasen porque pues yo quiero evitar problemas. Muchas veces tienes miedo a hablar, por ejemplo, con tu pareja porque sabes que si dices la verdad, a lo mejor esa relación se acaba y me quedo sola. Entonces, bueno, hay cantidad de miedos que tenemos que enfrentar y lo más importante, yo quisiera dejar para darle la palabra a Nadal, es el que pensemos por favor qué es el miedo que tenemos nosotros ante esta situación. Como yo digo, cuando yo tengo miedo, yo me pregunto, ¿por qué lo estoy teniendo? Por ejemplo, voy a dar una conferencia, ¿por qué tengo miedo si ya se acerca la hora? Entonces cuando me doy cuenta es porque tal vez no estoy lo suficiente preparada, que me sienta cómoda para poder dar la conferencia. Entonces cuando vuelvo y estudio mi libreto o lo que voy a decir y ya lo tengo bien, ese miedo desaparece. Entonces,
aprendamos a identificarlos y bueno, Nadal, ¿qué opinas de esos miedos que tenemos en especial hoy al dar nuestra expresión, al decir lo que yo pienso, sea en el trabajo, sea con tu compañera, sea con tu amiga? Y si nos contaras una experiencia tuya sería increíble y cómo tú los enfrentas. Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí desde mi casa y desde España. Quiero que en primer lugar, agradecer a Amparo y a Ana esta invitación y fantástico compartir con vosotros. Yo empezaría, si me permites, o si me permitís, con una frase de Nelson Mandela que dice: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Una de las cosas que tú has dicho al principio de todo es que el miedo es natural, pero a la vez yo diría que es necesario. Necesario porque nos ayuda a enfrentarnos y a madurar como personas, ¿vale? Y creo que también sería una frase que es un gran maestro. Como tú bien has dicho, lo importante del miedo no es no tenerlo, sino tenerlo y controlarlo. Y reducirlo al máximo posible, porque ese miedo lo que nos hace es ser más cautos, más protegernos a nosotros mismos sobre una cosa que puede pasar, ¿no? Y al hablar de comunicación, podemos hablar de aprender a ser asertivos, que es la forma de que tú expresas tus sentimientos sin hacer daño a las otras personas. Desde ese momento, a las personas que a veces no expresan sus sentimientos o sus comunicaciones, que no son asertivos. Y eso es importante, trabajar la asertividad. Yo creo que el miedo trabaja, pero siempre desde un compromiso de la persona. Si la persona no tiene compromiso para ese cambio, para esa transformación, el miedo va a existir en él y además lo van a ganar. Y va a ganar el miedo sobre él. Y ese tanto por ciento de miedo lo que va a ser a empobrecernos y a cerrarnos a nosotros mismos y no llegar a ser la persona. Claro, enfrentarse al miedo no es fácil. Sobre todo si es una cuestión de educación. Si tú desde pequeño lo has establecido y que siempre cuando a ti te han reñido tus padres o tus compañeros de clase se han aprovechado de ti. Entonces, si tú no te has enfrentado nunca a ese miedo, lo que vas a hacer va a ser que nunca vas a poder madurarlo y nunca lo vas a poder conquistar y concretar, ¿no? Después, ya si un caso al final, podríamos hablar de un poco de las claves, ¿no? Para luchar con ese miedo. Pero bueno. Algunas no puedo, todas las claves el 29 de agosto. Vale, una simplemente, ¿no? Yo diría, piensa el miedo como si fuese una oportunidad para ti. Una oportunidad para ganar algo. Para conseguir algo que no lo habías conseguido nunca. Para conseguir ese amor propio que tú tienes. Y valorarte como persona. Si tú, aunque sea un miedo pequeñito, por ejemplo, cuando vamos por una ciudad que no conocemos y encontramos que hay una calle oscura, ¿vale? Una calle oscura y tú sabes que tienes que pasar esa calle. A lo mejor puedes emplear estrategias para pasar esa calle, como por ejemplo el típico móvil con la lucecita y te hace de linterna, ¿no? Pero es un miedo que tú tienes dentro y que lo que tienes que hacer es conseguir superarlo. Emplea estrategias externas para ayudarte. El típico miedo a bucear, por ejemplo. Yo soy profesor de buceo, lo sabéis, de buceo autónomo, con botellas. Yo he tenido alumnos míos que cuando empezamos a meternos dentro del agua, en superficie, tienen los ojos abiertos como platos, porque no saben dónde se van a encontrar, no saben qué hay debajo de ese agua. Pero cuando se sientan en el mar o se ponen de rodillas al fondo a una profundidad de 5 o 6 metros, tampoco no hace mucho, y empiezan a ver que no pasa nada, que respiran tranquilamente, que su corazón va a tope y se va ralentizando poco a poco, que yo estoy allí, ese miedo desaparece. Desaparece.
controla. ¿Perdona? Ese es un ejercicio increíble que has dicho para dejar miedo. Controlar ese miedo. Creo que es muy importante. Bueno, voy a dejarle paso a Ana a ver qué nos cuenta, ¿vale? Venga, un beso. Antes de que la doctora pase, quisiera decir algo. También el miedo, como sabemos, es un mecanismo de defensa. Es el que no quiero exactamente lo que tú acabas de decir, y preguntarnos de qué nos estamos defendiendo, qué está pasando. Nadal, sé que me has dado buenos ejemplos y quisiera que me dieras no me dijiste, por ejemplo, y si es de tu gusto, ¿cómo enfrentas tú mismo, fuera del tip que diste ahora, cuando tú sientes un miedo o cuál es el miedo, que a veces es más común en ti que puede pasar? Y después hablamos por qué nosotros, con la doctora, es importante, como tú dices, hacer terapia. La terapia del buceo es increíble porque uno quita todos los miedos, el caminar, el enfrentarse a cosas que tú nunca hacías, por pequeñas que sea, para uno ver que sí puede lograrlo. El miedo no existe. El miedo nosotros mismos lo creamos de algo que es desconocido y creemos que nos tenemos que proteger, pero realmente cuando no lo superamos es cuando vienen otras consecuencias de eso, que es donde la doctora nos va a hablar un poquito. Pero antes de esto, Nadal, dime, ¿qué crees que ha sido uno de los miedos tuyos que te cuesta más enfrentar a veces y cómo lo haces? Vale, mira, te explico. En España, supongo que en todo el mundo, a los burros, a los asnos, se le ponen unas orejeras adelante para que miren hacia adelante, ¿vale? Las personas que tenemos miedo, a veces lo que hacemos es mirar siempre en una misma dirección, con una misma perspectiva. Cambia la perspectiva, mira la forma de otra manera, mira la situación de otra manera. Esa forma de mirar, ese cambio de perspectiva, lo que va a hacer va a ser que vas a ver la situación que te encuentras, ese miedo que te está bloqueando de otra manera. Da igual, cámbialo. Te contaré una historia, es una tontería, pero es real, ¿no? En uno de los talleres que he realizado estoy hablando sobre la forma de expresarse delante del público, ¿vale? Muy bien. Hay un truco que se le dice, tú tienes miedo a hablar en público. Bueno, pues invéntate que el público está desnudo. Entonces lo que haces es reírte del público mismo. Y que la situación es una broma, es un cachondeo, es un disbarate. Como es un disbarate, al ver el público desnudo, lo que vas a hacer va a ser coger fuerza. ¿Entiendes? Que es como una especie de contar un chiste. Bueno, contas un chiste, ya está. No pasa nada. Disfruta. Yo lo he dicho siempre y creo que lo he dicho en alguna conferencia contigo y tal, ¿no? Yo tengo mis hijos que son músicos y desde pequeño les he dicho, si tú disfrutas tocando el instrumento, el público disfrutará. Disfruta, elimina ese miedo y hazlo como si fuese algo divertido. Cambia la perspectiva, no te focalices solamente en una cosa, míralo desde otros campos. Exactamente, gracias Nadal. Bueno, doctora, le damos su paso. Por favor, también queremos alguna experiencia, por supuesto, de los miedos personales, cómo los enfrentas y tu opinión como médica. Bueno, muchas gracias, Amparito. Buenas tardes, un gusto volver a compartir con ustedes. Efectivamente, el miedo, como ustedes lo han expresado, vale la pena hacer una acotación. El miedo es saludable. Y quizás alguno que nos esté escuchando dirá, ¿qué? Sí. Bueno, sí, así es. El miedo, bien entendido, es completamente necesario porque posibilita evitar algo doloroso, peor aún. Se trata de un mecanismo de defensa que está tallado en el ADN de nosotros, los seres humanos. Eso que está en el cuerpo se activa ante un detonante, ante un peligro y permite responder con mayor rapidez y eficiencia ante cualquier adversidad. Y esto es un aprendizaje desde los primeros habitantes de la Tierra, por lo tanto, forma parte de un esquema adaptativo del hombre. Pero una de las preguntas que me acabas de hacer es cómo el miedo puede afectar al cuerpo. La manifestación fisiológica del miedo se da en el cerebro, concretamente en lo que nosotros los médicos llamamos cerebro reptiliano. Y, por supuesto, en la parte de las emociones, el sistema límbico. Y ocurre porque el cerebro está todo el tiempo escaneando a través de los sentidos todo lo que sucede alrededor de nosotros, de la persona, incluso cuando estamos durmiendo. Si en algún momento detectamos un peligro que se activa, hace
la amígdala cerebral que está situada en el lóbulo temporal y se producen cambios físicos completamente inmediatos que pueden favorecer que nosotros enfrentemos de diferentes formas esta respuesta. Pero en el cuerpo, dentro, si nosotros estamos mirando o midiendo los parámetros bioquímicos, podremos ver que se incrementa el metabolismo celular, sobre todo la respiración a nivel de mitocondrias, el corazón bombea mucho más fuerte a gran velocidad, puede llevar y trasladando todas las hormonas y células que se necesiten en ese momento, sobre todo un componente importante como la adrenalina, se detiene el sistema inmunitario, se paraliza, por eso es que cuando estamos bajo mucho estrés podríamos tener las defensas bajas, se dilatan las pupilas para facilitar que pase por ella la luz y poder de cierta manera ver mejor lo que está pasando. La sangre fluye a través de los músculos mucho más grandes, el cuádriceps, los músculos de la espalda, especialmente sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Y el sistema límbico, que ya dije que es el sistema que regula sobre todo las emociones, fija su atención en ese objeto amenazante, en esos lóbulos frontales que están encargados de atender y cambiar la atención consciente de un lado al otro. Se pueden estar quizás paralizando. Pero todo esto facilita la respuesta ante el peligro y sucede de igual manera en diferente dosis de acuerdo al tipo de miedo. Claro que también puede haber por ahí consecuencias negativas como taquicardia, falta de aire, sudoración, temblores, o quizás puede haber un feedback negativo que no facilite el cambio de respuesta ante ese estímulo, ante ese estresor. Por lo tanto, puede propiciar, si se mantiene, falta de armonía en nuestro cuerpo, por ejemplo en los riñones, que puede ser que se pierda el control de los esfínteres y la persona pueda miccionarse, orinarse, o quizás ante tanta palpitación pueda haber una hipertensión arterial o subir la presión arterial, o en el estrés mantenido, como ya dijimos, pues podrían bajar las defensas. Pero el miedo y la mente también guardan relación. Y una de las situaciones más comunes se da cuando, por ejemplo, un individuo tiene miedo al rechazo. Y esto también está fundamentalmente a nivel de información del ADN. La supervivencia de los primeros hombres dependía del comportamiento fundamentalmente que ellos tenían a nivel de grupo. Y si alguien era, por ejemplo, expulsado de su comunidad, quedaba a merced de estar desprotegido y por tanto menos probabilidad de supervivencia con tantos animales depredadores que estaban alrededor. Pero hoy la situación cambió. Hay diferentes tipos de grupos de pertenencia, vivimos en una comunidad, muchas veces los miedos se dan desde el núcleo familiar, desde la relación de pareja, inclusive se podría hablar, actualmente se habla hasta de filofobia. ¿Saben ustedes lo que es filofobia? Yo no. Miedo a la relación de pareja, inclusive esa es una de las cosas que más se habla actualmente, el miedo a comprometerse, el miedo a poder estar o sentirse listos para una relación de pareja. Entonces, desde diferentes puntos de vista es importante tratar al miedo, no frenarlo, sino poder manejar el miedo. Hace un par de semanas yo veía una película muy bonita, no es relativamente nueva, pero es una película preciosa, los actores Meryl Streep y Tommy Lee Jones, y el título es ¿Qué voy a hacer con mi marido? Es una película que trata de una relación de pareja de más de 30 años, ya los hijos se habían ido del hogar, ya estaban cada uno formando su núcleo familiar y en realidad la esposa estaba viviendo una crisis impresionante. Ella se sentía rechazada, desvalorizada. Hacía 5 años que no dormían juntos, 5 años que no hacían el amor, 5 años que no conversaban de nada. Solo él llegaba del trabajo, le besaba en la mejilla, almorzaba, sacaba el periódico, leía, se iba a su sillón, dormía la siesta mientras veía el golf, de nuevo se iba a trabajar y ella viviendo todo eso con su rutina también laboral, pero quería un cambio. Y no sabía si en realidad este cambio era una locura de parte de ella a sus más de 60 años o en realidad había algún tipo de esperanza para salvar esa relación. No les voy a contar más de la película, solo les voy a decir que ella lucha por el matrimonio, le costó muchísimo porque era un hombre que no sabía cómo expresar sus emociones, no hablaba de
cuáles eran los gustos, fantasías, miedos, sobre todo miedos de cada uno de ellos. No sabían cómo comunicarse y se habían alejado por mucho tiempo. Y el retomar esto le costó bastante, pero al final tiene un final precioso. Entonces, es una recomendación de poder ver desde quizás una vitrina diferente, una historia de vida que nos puede llevar a nosotros a hacernos la pregunta ahora: ¿cómo podríamos enfrentar los miedos? ¿O hay que esperar que se agudice esto en una crisis de salud, en una crisis de nuestra relación de pareja, en una crisis de alguno o con alguno de los miembros de nuestra comunidad o de nuestra familia, para poder tomar conciencia y trabajarlo? Les dejo con esta pregunta y quizás me gustaría también decir algo. A veces estamos nosotros acostumbrados a amar con codependencia, esperando todo del otro, respirando el aire del otro, con apegos, y en cambio el aprendizaje de amar con inteligencia es precioso, es espectacular, porque permite el crecimiento de los dos al mismo tiempo, sin anular a ninguno, sin necesidad de controlar a nadie, sino más bien creando un nuevo espacio donde existen las dos personas para poder formar algo completamente juntos. ¿Qué dicen ustedes sobre este tema? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la semana hablamos mucho de eso, amar con libertad. Tú sabes que yo tengo muchos años de casada y yo tuve mi época que amé con codependencia. Entonces, con mucha voz de experiencia puedo decir que es diferente cuando tú amas con libertad, con inteligencia. De manera que sí, Anita, me parece que deberías dar otra vez el nombre de la película, porque yo creo que esa época, todas las mujeres en algún momento de la vida la hemos pasado. O sea que sería bueno porque ayuda de ver, porque a veces tú sientes que tú eres la única que ha pasado por esa situación. La película se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido? ¡Ay, qué voy a hacer con mi marido! Bueno, Nadal, di tú, para cerrar el show ya hoy, que hemos dado bastante información. Vale, yo creo que todo proceso llega a tomar la decisión de sustituir esta dependencia por el coraje, para enfrentarse a lo temido y actuar de forma consciente, y así llegar a construir una posibilidad: ser libre de miedo o tener controlado ese miedo. Yo acabaría con varias preguntas, a lo mejor, ¿no? ¿Qué harías tú si no tuvieses miedo? ¿Con qué personas te hubieses relacionado? ¿Cómo sería tu vida? ¿A cuántas cosas has renunciado por tener miedo a fracasar o ser rechazado? ¿Y qué quieres hacer tú con tu miedo? Excelente, excelente también, muy bonito para cerrar también. Yo le diría también, sería, investiga, ¿qué es el miedo que tú tienes? ¿A qué le tienes ese miedo? ¿Cuál es la raíz de ese temor que tienes, de esa capa que te pones para descubrir algo? Y también, ¿qué es lo más malo? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo más malo que viene en relación con lo que ya ha dicho tal vez Nadal y la doctora? ¿Qué es lo más malo que te pudiera pasar si no enfrentas ese miedo o si te quedas ahí? De manera que, bueno, los invitamos para nuestra próxima semana, que ya vienen siendo 2 shows más, y nos vamos a ver el 29 de agosto en nuestro taller. Muy pronto empezamos a hacer la promoción del taller. Allí vamos a hacer una recopilación de lo que hemos hablado, pero más que todo, no solamente vamos a hablar de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, sino también de las técnicas, de la manera y la guía que van a usar para poder lograr esos miedos. Porque cuando tú aprendes ciertas técnicas o ciertos modos de hacer las cosas, no solo te va a servir para un miedo, te van a servir para todos los miedos, para enfrentar todas las cosas que tienes en la vida. Y todo se puede, todo se puede. A veces nos preguntamos, o la mayoría de las veces siempre tenemos miedo como algo que ni siquiera ha pasado, como el futuro. Entonces vivamos el momento, y si en este momento no nos está pasando esta situación, ¿por qué le estamos gastando energía? No ha venido ni siquiera, ¿entiendes? ¿Por qué
no preguntar esa, valga la redundancia, esa pregunta que quieres hacer a la persona que amas. Atrévete, atrévete que el mundo es de los atrevidos. Bueno, los dejo con esta, no sé si quieren decir algo más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, recuerden, hay que enfocarnos, como dice Nadal, y también evitar muchas enfermedades, evitar cosas que vienen a raíz de no tener el valor de descubrir por qué estamos sintiéndonos de esta manera. ¿Se despiden, chicos? Bueno, si me permites, yo desde aquí quiero felicitaros por vuestras intervenciones, creo que sois maravillosas las dos, y os envío un gran abrazo mágico, y nos vemos el día 29. Ahí Listo, estaré. lo mismo para ti. Gracias, Nadal, gracias, Amparito. Yo les mando muchos besos y abrazos y los invito a esto, lo que estábamos conversando. Amar con inteligencia, a controlar nuestros miedos, respirar profundo, hacernos, eso es lo que yo practico, respiro profundo, digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Tomo control en ese momento de mi vida, tomo conciencia en ese momento y finalmente me lanzo, porque sin miedo me voy a quedar sin expectativa, con el anhelo de qué pudo haber pasado. Y además, viviendo con miedo no me permite vivir desde el amor. Yo les puedo decir personalmente que por muchos años estuve perdiéndome de cosas hermosas del amor por vivir con miedo. ¿Qué será que si le digo que le amo? ¿Qué será que si mejor no voy acá, mejor hagamos caso acá? Porque había un amor de codependencias. Entonces, desde ese punto de vista, no hay amor. Y ahora que estoy desde el otro lado, sin miedo, entonces puedo decirles que vale la pena lanzarse al ruedo. Vale la pena vivir el amor, porque viviendo desde el amor, pues sencillamente se va el miedo. Entonces, con un besito, les invitamos al próximo programa. Les quiero mucho. Chao, chao. Un beso, bye bye, chao, con eso nos despedimos. Gracias por estar aquí presente. Chao, chao.